Con 123 casos activos al momento, Rivera es el departamento más afectado por brotes de COVID-19 aquí en nuestro país. Nicolás González estuvo trabajando durante esta tarde con las medidas que anunció el gobierno en el día de hoy y más datos que nos ayuden a entender cuál es el momento sanitario que vive el departamento y por qué. Ya recibimos a Nico con más información. Nico, bienvenido. ¿Cómo andas, Rosario? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andas, Miguel? ¿Qué dice? ¿Recuperado? Muy bien, sí, bien. Siempre recuperado, siempre firme. Bueno, el saludo para todos. A ver, vamos a comenzar hablando de la situación de Rivera, porque así como lo dice Rosario, está pasando por su peor momento de la pandemia del coronavirus. Es el cuarto brote que tiene Rivera a lo largo de la pandemia, desde que se declaró la emergencia sanitaria aquí el 13 de marzo en nuestro territorio, pero es el más complicado porque además de tener la mayor cantidad de casos activos y de casos nuevos por día detectados en el último tiempo, más adelante vamos a repasar una estadística que se ha brindado en estas últimas horas, también es una situación muy difícil la que está pasando por el tema del nexo epidemiológico, del que tanto ha informado las autoridades de la salud, como así también del Sistema Nacional de Emergencia, que desde que comenzó la pandemia en Uruguay al momento siempre se tenía el hilo epidemiológico de las personas que se contagiaban. Bueno, en el caso de Rivera, la preocupación está también porque 12 personas activas en este momento de COVID-19 no se conoce cuál es el nexo justamente, o sea, está en investigación esa situación y eso también es preocupante. Lo que tenemos que informar a esta hora es que en este momento el grupo asesor científico honorario, los científicos que lo integran, están reunidos virtualmente con autoridades de la salud del Poder Ejecutivo, con integrantes del gobierno y están analizando, según pudimos saber con algunas fuentes vinculadas al GACH, en la tarde de hoy, 3 temas. Uno de ellos puede ser medidas para tomar algún paso hacia atrás por el crecimiento de los casos, medidas para poder tomar algún paso hacia adelante en aquellas actividades que obviamente ya están en curso, pero también un tema que ya está sobre la mesa, el cordón sanitario de Rivera. Hay alguien que, hay personas, hay autoridades, hay personas vinculadas a la salud que ya lo están planteando. De hecho, más adelante vamos a compartir lo que dijo hoy Carlos Battiani en la edición Mediodía con Valentina Jiménez sobre este tema. Pero esto está sobre la mesa y a esta hora, en una comunicación virtual, los científicos están tratando este tema. Los científicos se van a reunir el viernes con el presidente de la República y con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para seguir hablando de este tema. Mañana, ¿qué pasa? Mañana el presidente de la República va a dar nuevos anuncios. Mañana seguramente sobre esta hora, la hora central, desde Torre Ejecutiva vamos a estar informando de una nueva conferencia de prensa. Lo que no está establecido aún es si en un formato Consejo de Ministros, como ya pasó esta semana por otros temas, pero lo que va a pasar seguramente mañana es que el presidente se va a reunir con todos los integrantes de su gobierno, así obviamente toman particular prioridad las autoridades de la salud y el tema sanitario está sobre la mesa. Así que seguramente dentro de 24 horas podemos llegar a tener aún más novedades en cuanto a medidas tomadas por el Poder Ejecutivo. ¿Qué hizo hoy el gobierno? Hoy el gobierno estuvo en Rivera, con Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública, y con el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Vamos a repasar cuál es la situación de Rivera. Vamos a comenzar con esta placa para empezar a entender un poco en qué situación del momento de la pandemia está. Vean ustedes, Rivera hoy tiene un caso cada 841 habitantes. Montevideo hoy tiene un caso cada 6.466 habitantes. Claro está, Montevideo tiene mucho más habitantes que Rivera. En todo el país el promedio desde un caso cada 7.660. Hoy la situación de Rivera es la peor situación de un departamento en comparación con el resto de los 18 en nuestro territorio. Pero vamos a repasar este mapa que también tuvimos conocimiento, pudimos llegar a él y acceder en las últimas 24 horas. Ustedes lo están apreciando ya en las imágenes. Lo quiero compartir porque este mapa ha sido presentado por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y lo que plantea es lo siguiente. Los departamentos marcados en verde, en realidad ahí ustedes lo están viendo en celeste, no en azul, bien, son los que tuvieron menos de un caso nuevo cada 100.000 habitantes en promedio en una semana. Los que están marcados en amarillo, que son 2, Colonia y Montevideo, son los que tuvieron entre 1 y 10 casos nuevos cada 100.000 habitantes en promedio en una semana. Por último, el departamento que ustedes ven allá en naranja es Rivera y está marcado así
porque tuvo entre 10 y 25 casos nuevos cada 100.000 habitantes promedio en una semana. Los que están en rojo porque tienen más de 25. Esto obviamente no es lo que está pasando con el departamento de Rivera. Estos indicadores de Harvard hoy en día ya los están considerando los integrantes del grupo asesor científico. También en este detalle, de alguna forma lo que se dice es que el número de casos nuevos no viene aumentando, o sea, en realidad no es un aumento que preocupe, porque como lo había dicho en su momento también Rafael Radi, deberíamos de tener un promedio mayor a los 35, 40 casos nuevos por día. Bueno, hoy dicen, ese número o ese promedio no está llegando hoy en día, más allá de que ayer tuvimos 64, que el sábado pasado tuvimos 51, que el miércoles pasado tuvimos también 51 casos nuevos. No se está llegando a ese promedio, pero igualmente se puede observar un alza importante en los nuevos casos de COVID-19 en el territorio uruguayo. En Rivera, 123 casos activos, decía recién justamente Rosario, de los cuales el gran problema está en esos 12. En esos 12 que hoy no hay un rastro epidemiológico, no hay un nexo para poder saber con quién estuvo, dónde se contagió, dónde estuvo esa persona, por qué lugar recorrió, con quién estuvo en contacto. Bueno, ese es el gran problema que hoy ya el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, planteó en la conferencia de prensa que realizó justamente en la ciudad de Rivera. Vamos a compartir lo que decía Salinas a propósito de cómo se están distribuyendo hoy los casos en la capital riverense. 9 casos en comercios, 28 casos en la educación, 10 casos en la salud, 22 casos relativos a brote policial, 7 son efectivos y 15 son intrafamiliares, 2 positivos por ingresos hospitalarios, 6 activos aún por el brote de la religión, que llegó a un total de 40 en su momento, 24 contactos de positivo y tan solo 12 personas de las 124 sin un nexo epidemiológico claro, que es un 10%. Esto es muy importante. Es muy importante porque nuestras estadísticas que estamos llevando desde el principio de la epidemia siempre osciló el número de personas sin nexo determinado, que no quiere decir que no exista el contacto evidentemente existió, el tema es que no se puede establecer el nexo, siempre osciló desde el inicio en un 15%. Es muy claro lo que está diciendo en este momento el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, porque ahora hay que estar atento si en los próximos días se presentan dificultades para poder realizar el rastreo de contagios de los nuevos casos de coronavirus, como se planteó en estas últimas 24 horas tras el reporte del SINAE de anoche. Ya hubo medidas concretas resueltas, ¿no? Sí, que varias. Tienen que ver con penalizaciones y restricciones. Sí. Algunas medidas ya estaban. Y obviamente hoy el Ministerio de Salud Pública aumentó medidas. Exacto, pero aumenta las medidas y en realidad plantea mayor cantidad de medidas para una ciudad que entienden en este momento es el punto rojo del territorio. Vamos a comenzar a repasar de qué se tratan este tipo de medidas en distintos sectores. Vean ustedes, exhortaciones para los pobladores en sí, en general. Bueno, no controlar la asistencia obligatoria de los estudiantes. Aquí podríamos decir que hay un marcha atrás, ¿no? Porque obviamente a nivel de educación es obligatorio en todo el país, ahora menos en Rivera. Eso es un marcha atrás que hace hoy el Poder Ejecutivo. Adoptar medidas que minimicen presencialidad en lugares de trabajo, uso obligatorio de tapabocas en medios de transporte. Esto parece, digamos que raro que lo planteen, insólito que lo planteen, podríamos decir. Pero bueno, se ve que en Rivera no lo están usando al tapaboca en los medios de transporte. Claramente. No hacer fiestas y celebraciones que impliquen aglomeraciones y minimizar la concurrencia a centros asistenciales. En el caso de los comercios, vamos a la siguiente placa. Respetar el aforo dispuesto de una persona cada 5 metros cuadrados, tener un cartel en el exterior que indiquen las medidas de prevención, también parece insólito, controlar la temperatura corporal previo al ingreso al local, uso obligatorio de tapabocas. También se pide alcohol en gel obligatorio al ingreso del local, en cajas y mostradores, instalar mamparas o barreras para separar a los empleados, se prohíbe la degustación o también las catas y se prohíbe compartir el mate. Bueno, eso está claro, ¿no? Desde que empezó la pandemia se prohíbe compartir el mate. Vamos al caso de los prestadores de salud. Suspender todas las intervenciones quirúrgicas que no sean urgentes, eso hoy fue lo que anunció el presidente de ACE.
priorizar las modalidades de atención extrahospitalaria como consultas telefónicas y videoconsultas, utilizar medios no presenciales para la realización de estudios de laboratorio o para la repetición de medicamentos. Y también, por ejemplo, limitar la presencia de acompañantes solo a controles de embarazos, partos y de pacientes internados, y elaborar un registro de los trabajadores de la salud que trabajen en Brasil. Acá hay un gran problema también, que cruzan la frontera, o sea, cruzan la avenida en el caso de Rivera con Santana del Libramento, y remitir la información a la Dirección General de Salud. Sobre esto entonces hoy también se hicieron todos estos planteos en esta conferencia de prensa, en donde Salinas dijo que el que no respete puede tener multas. ¿De cuánto? Acá lo dice. Todo esto va a tener una contrapartida punitiva. Nuestro equipo de fiscalizaciones se va a instalar en Rivera y va a poner multas que oscilan entre 36.000 pesos y 1.200.000 pesos, con el apoyo de la Intendencia de Rivera. ¿Por qué? Porque la circunstancia lo amerita. Porque la circunstancia lo amerita, dice Daniel Salinas. Vieron que hemos hablado mucho tiempo sobre las fiestas clandestinas, ¿no? Bueno, Rivera no es la excepción tampoco de las fiestas clandestinas. De hecho, se ha detectado una en la cual han participado personal de la salud, de una mutualista privada de Rivera. O sea, también esto es insólito. Vamos a irnos en vivo con Wilson Dornell a la capital riverense porque vamos a hablar sobre los controles y demás. Wilson, ¿cómo estás? Buenas noches. Nicolás, Miguel, Rosario, la verdad es que es una situación bien particular en la que nos está tocando vivir todos los riverenses. Simplemente tu informe es espectacular, la verdad, muy claro, y habla un poco de lo que se vive, resaltando y destacando siempre que Rivera tiene estas condiciones que la hacen ser una ciudad especial. En cuanto al cordón, el distanciamiento del cordón que mencionabas al comienzo, sería alejarnos cada vez más, porque ese cordón ya lo tenemos como riverenses a muchísimos años, porque son muchísimo más que 500 kilómetros. Lo sentimos a muchísimo tiempo. Creo que esto no sería una buena idea. Y el uso de tapabocas en los ómnibus, simplemente estas normas, simplemente las reafirmaron. Yo creo que el departamento de Rivera es uno de los departamentos que más cumple la normativa del tapabocas, utilizar el tapabocas. Lo vas a ver siempre, las personas en las calles, en los ómnibus, en las plazas y en todos los lugares. Ahora, si estamos fallando porque hay puntos en la ciudad donde hay aglomeraciones, lo mencionabas tú recién, se registraron fiestas, el inspector general tuvo que cancelar un pub, y no sé a qué atribuirle, pero sí, y a todo esto la Intendencia está trabajando, pero fuertemente. Hoy con las autoridades de salud vinieron, estuvieron por aquí, trataron, bueno, dentro de tu informe lo mencionaba, bueno, tratando de buscar una solución para que no se nos vaya de la mano ese hilo epidemiológico que mencionaba recién. Y para esto lo tenemos a José Mazzoni, que es el secretario general de la Intendencia, que por lo pronto, vos, Miguel, Rosario, si quieren hacerle alguna consulta, nos va a contar un poco cómo va a tratar la Intendencia de salir adelante en esta situación, que volvemos a reiterar. Esto es un tema de conciencia personal, o sea, si no se puede hacer fiesta, de pronto no está bueno decirle, no está bueno que hagan fiesta, no, habría que decirle, no se puede hacer fiesta, están prohibidas las fiestas. Y bueno, y tener un poco suerte y verdad por tener una frontera seca que estamos propensos en cualquier momento una persona ser positivo de COVID-19. Por lo tanto, José Mazzoni, buenas noches. Estamos en vivo para BTV Noticias y por allá está Nicolás, Miguel, Rosario. ¿Cuál es el saldo de la reunión de hoy? Las autoridades de la salud y usted como jerarca de la Intendencia Departamental. Bueno, muy buenas noches a la audiencia de BTV. Sí, hoy fue una reunión muy productiva. Realmente ayer la Intendenta se había manifestado en que necesitábamos desde el gobierno departamental y del departamento de Rivera el apoyo de las autoridades nacionales, que nunca faltó. Pero siempre es bueno la presencia y eso fue uno de los primeros agradecimientos que hicimos en la mañana de hoy, el reconocimiento al trabajo del ministro de Salud, al presidente ASA, a todas las autoridades que vinieron a apoyar el esfuerzo que vienen haciendo las autoridades departamentales a través del SECOED desde que empezó esta pandemia, ya por el 13 de marzo. Y que bueno, ahora vivimos una situación de un tercer o cuarto brote que nos está desbordando un poco, que era previsible, pero bueno, estamos muy ocupados con este tema y tratando de cumplir los requerimientos y
las situaciones que nos plantean desde el gobierno nacional. En ese sentido, nosotros desde el comienzo hemos apoyado todas las medidas, hemos hecho infinidad de campañas publicitarias, ustedes lo han visto acá, ahora estamos en una nueva etapa de una campaña publicitaria quizás un poco más dura, para tratar de hacer entender un poco más a la gente. Y como en todo el país hubo un afloje, digamos, eso es natural, creo que a todo el país, en el mundo, estamos viendo los informativos de todos lados, hay una especie de afloje, y bueno, nosotros ahora tenemos que recomponer esas cosas. Nosotros el tema de las fiestas, digo, se han dado fiestas clandestinas, en definitiva, porque no están autorizadas, o las que pueden estar autorizadas de acuerdo a un reglamento nacional, tienen que cumplir ciertos protocolos, lo mismo que las iglesias. Seguimos ajustando los protocolos, ahora vamos a ajustar y a reglamentar el protocolo para las iglesias para aplicar sanciones. Estuvimos en estos días clausurando algún evento. Ayer mismo, en un predio de una mutualista, tuvimos que ir a clausurar una fiesta, había 30 o 40 personas. Después también en una iglesia que estaba con una aforo autorizada 25 personas, habían 60 personas. Entonces digo, estamos en una acción constante, solo que a veces es muy difícil abarcar todo, y principalmente, como lo que ustedes ya saben, de la frontera esta abierta que tenemos acá con Santana del Libramento. Hablando de frontera abierta, ¿ya tenemos algún contacto de las autoridades al respecto de este cordón humanitario que se puede llegar a manejar o que se está manejando como información del departamento de Rivera con el resto del país, el cordón sanitario? Bueno, yo creo que eso es he visto alguna noticia en el medio capitalino, digo, no creo que sea una medida razonable en este momento, digo, puede ser una medida que se pueda aplicar, pero en este momento creo que con lo que se está llevando a cabo desde el punto de vista sanitario, las medidas en el tema de la educación, con el tema de la obligatoriedad, que no se lleve a cabo, y todas las otras medidas que estamos tomando, vamos a... Bien, se nos quedó ahí la comunicación con Wilson Dornelli, con Mazzoni, que es el secretario general de la Intendencia de Rivera, entre los controles y también entre las medidas nuevas que hoy se han implementado en el departamento con las autoridades locales y las autoridades nacionales, de alguna forma para tratar de controlar esta situación. Nico, a propósito del departamento, si bien es preocupante lo que allí sucede, ¿qué tiene que pasar para que se lo califique como un escenario no controlado en la pandemia? Bueno, a ver, hoy habló sobre esto el director del Instituto Nacional, del Instituto Pasteur, estamos hablando de Carlos Batiani, estuvo con Valentina Jiménez, y de alguna forma él pone ejemplos de lo que está pasando en el mundo y pone ejemplos de lo que pasó en Europa y cómo también se está midiendo a nivel Europa y a nivel mundo el proceso de la pandemia, sí, los contagios, la propagación y los casos nuevos. Vamos a escuchar lo que decía porque es muy interesante, algunos datos que hoy brindó en esta entrevista este mediodía, y de alguna forma habla también de ese cordón sanitario del que ahora en el contacto Wilson de alguna forma reclamaba que no sería bueno para Rivera que lo implementen al cordón sanitario porque lo alejaría aún más de lo que ya está alejado de Montevideo. Pero el cordón sanitario, hay autoridades de la salud que entienden que podría ser importante en este momento para controlar la situación riverense. La tendencia de la curva es ascendente, no la hemos logrado achatar, y también por primera vez desde que empezó la enfermedad está tomando características de progresión exponencial. El número de contagios día a día es mayor al día anterior, es decir, no es una curva lineal, sino que es una curva exponencial donde eventualmente se puede aumentar mucho la velocidad de propagación de la enfermedad. El director del Instituto Pasteur explicó los indicadores de riesgo de coronavirus. De acuerdo al índice epidemiológico de Harvard, de la Universidad de Harvard, Uruguay por primera vez sale de la zona verde y pasa a una zona amarilla. De acuerdo a los índices europeos, todavía estamos a nivel país en una zona verde. El índice europeo, a diferencia del índice de Harvard, toma dos variables, toma el porcentaje de test positivos en el día y la incidencia de los nuevos casos generados en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes, y Uruguay como país está en 12 y la zona verde llega hasta 25. Sin embargo, Rivera está en 120 más o menos y la zona roja empieza en 150. Entonces, Rivera y Colonia son dos lugares de Uruguay donde estamos saliendo claramente de la zona verde, usemos el índice que usemos. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál sería un escenario de descontrol de la pandemia? Si Uruguay pasa de 100 casos por día durante
durante 14 días seguidos. Ahí nosotros salimos de la zona verde, incluso para los estándares europeos, que son un poco más laxos que los de Harvard. Pero además eso realmente pondría bajo un estrés brutal a todo el sistema de vigilancia epidemiológica y eso sería un desastre. A su vez, Battiani explicó el periodo ventana de contagio. Los pacientes contagian desde el día -3 de aparición de los síntomas hasta el día +10 post aparición de los síntomas en los casos leves a moderados y eventualmente +15, +20 hasta 15 días o más hasta 20 días en los casos muy severos. Por último, Battiani cree que en Rivera se debe implementar un cordón sanitario para controlar los brotes. Como se hizo en el caso del Greg Mortimer, como se hace en el caso de las burbujas deportivas, como se hace en el caso de muchas otras actividades que se entiende que hay que hacerlas, y Rivera forma parte de Uruguay, por tanto nosotros no podemos cortar a Rivera y eliminarlo. De alguna manera tenemos que crear un cordón sanitario donde podamos crear seguridad de por lo menos mantener el brote controlado en Rivera, darle todo el apoyo posible a nuestros conciudadanos, pero que los casos no vengan hacia otras partes del país. Muy interesante lo que dijo Battiani, que habló de Colonia, ¿vieron, no? Cuando hablaba también de Rivera y Colonia, dijo Colonia también está en una situación hoy de alerta o de amarillo, según los índices de Harvard. Pero a ver, lo de Colonia es distinto a lo de Rivera, porque Colonia hoy los 30 casos activos que tiene son todos de Carmelo. Claro. Más allá de que es una situación también preocupante, igual así, ahí sí está el nexo epidemiológico realizado, o sea, se conoce los contactos de cada una de las personas contagiadas. Así que la situación tal vez hoy de Colonia es bastante distinta, obviamente, porque apenas tiene 30 contra 123 casos activos de Rivera. Un dato para agregar en el final. En Durazno, donde el COVID de hoy casi no se percibe, la intendencia, las autoridades locales están analizando suspender todas las actividades. Todas, Precaución todas. solamente. Cerrar los teatros, el cine, los centros comerciales, los comercios. Sí, el bioparque, ya algunos parques ya lo cerraron. Bueno, el fútbol, todo, todo suspendido. Nico, muy bueno como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias, que pasen bien, hasta mañana.